conversando pues del tema del proceso de estimación, del proceso de prevención y por qué pues hablamos de los componentes prospectivos y correctivos, ¿no es así? Entonces es importante que la gestión de riesgo de desastres alineada al proceso de desarrollo van de la mano, ¿no? En ese sentido. Hay toda una configuración, por no decir conjunta, en este tema. En el proceso mismo de desarrollo, lo que buscamos es la sostenibilidad, cerrar brechas y queremos que esta tenga sostenibilidad en adelante. Pero previamente hacemos un diagnóstico para conocer el ámbito donde vamos a intervenir, para ver las potencialidades, para ver qué condiciones me presta este territorio para poder hacer inversión, sea pública, privada, ¿no? O poder iniciar pues todo un proceso de cierre de brechas en el proceso de desarrollo. Es ahí donde hemos venido pues observando durante muchos años que el proceso de desarrollo tenía muchas implicancias negativas en el tema de poder gestionar inicialmente los desastres, ¿no? La manifestación de la fenomenología en el territorio, la planificación, la ocupación del suelo, algunos conflictos de uso en el territorio manifestaban en los desastres una situación compleja que no se tenía en consideración y que afectaba mucho el desarrollo. Entonces es importante pues que conocer que eh, hemos construido desarrollo por mucho tiempo, hay consolidación del riesgo, han habido procesos, vamos a decir, acelerados en el desarrollo de las ciudades, han crecido demográficamente. Esta expansión se ha dado por diferentes motivos, por temas económicos, por temas sociales en el país. Esa consolidación pues no ha sido acompañada por el Estado, al punto que esta planificación que desarrollaba el Estado ha sido rebasada por estos procesos de crecimiento. Podemos voltear alrededor de nuestras ciudades y poder ver cómo éstas se han consolidado de manera informal y en algunos casos ilegal, ¿no? Haciendo mal uso de la legalidad, se han ocupado territorios, se ha forzado a la zonificación y tenemos ciudades consolidadas con las diferentes configuraciones que conocemos. Voltear a cualquier ciudad, ¿no? A la que puedan escoger ustedes en el territorio. Lima, en sus periferias, tiene asentamientos humanos, un gran número de asentamientos humanos. Entonces no es difícil diagnosticar un territorio desde la conceptualización de cómo hemos venido ocupando el suelo. Entonces, en ese mapeo de núcleos urbanos podemos ver pues que las habilitaciones urbanas en el proceso normal del desarrollo son contadas, que han iniciado un proceso, vamos a decir, en el marco de la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, de la Ley 29869 actualmente, iniciando pues su aprobación de proyecto, ejecución de obras y posteriormente su recepción de obras para que puedan entregar los títulos a estos señores que adquirieron un lote en ese hábitat, ¿no? En ese ámbito que se ha desarrollado esta habilitación. Pero paralelamente también hemos visto crecer algunos asentamientos humanos que su primer muro, su primera pared de poder construir una casa es una estera, un plástico, un par de palos con diferentes precariedades que daban cobertura a una familia, a un proceso de desarrollo, eh, con visiones de querer lograr sostenibilidad en el tiempo, ¿no? De muchas poblaciones migrantes del interior del país, en las diferentes ciudades, en Tacna, migrantes de Puno, de la altura ¿no? Vamos a decir, de Candarave, de Tarata y de las zonas periféricas. Pasa lo mismo en Moquegua, ¿no? De General Sánchez Cerro, de las diferentes periferias siempre bajan al centro, ¿no? A concentrarse, a las ciudades donde hay desarrollo, donde está concentrado el poder, donde están concentradas las decisiones para poder lograr alguna licencia de desarrollo, poder obtener, eh, vamos a decir, permisos para poder desarrollar territorio. Entonces ese es un poco el tema que también tenemos que ir viendo dentro del proceso de desarrollo, desde la estimación
del riesgo desde poder identificar cómo hemos construido, en este caso, el riesgo a través de estos procesos de planificación que no tenían el acompañamiento del Estado, o si se tenía, no ha sido pues el adecuado, ¿no? Como ayer le comentaba, el proyecto MAGES, ¿no? Tiene problemas con el tema de riesgo de desastres, ¿no? Actualmente en el norte hay otro proyecto que también es el proyecto Chira-Piura, que estuvo en un momento pues en situaciones complejas ante una situación de riesgo vamos a decir, de falla del dique. Hubo todo un proceso de análisis, de convocatoria de expertos para poder definir si era sostenible ese dique, esa presa para el tema de irrigación. Entonces había un escenario muy complejo, vamos a llamarle pues catastrófico, y ameritaba un estudio. Y así podemos ir viendo diferentes proyectos, ¿no? Igualmente les comentaba en La Libertad, este proyecto de trasvase o de derivación de la quebrada San Carlos hacia el río La Leche, creo, tengo entendido, va a tener pues, también situaciones que manejar, ¿no? Algunas zonas donde habrán túneles, habrán canales a tajo abierto, o respectivamente con, ¿no? Y el proyecto de conducción, laminación, etcétera, necesita tener todo un análisis de riesgo. Y eso es importante, ¿no? Que estamos ya en situaciones en que la gestión de riesgo tiene que ser implementada en esos niveles, ¿no? A nivel de los proyectos de inversión, a nivel del tema del uso de suelo, como se viene haciendo en el norte del país, ¿no? En la actualización de los planes de desarrollo urbano en el marco de la reconstrucción con cambios. Bien, entonces en ese sentido hemos hablado mucho del tema de prospectiva, hemos hablado de los planes de ordenamiento territorial, de los planes de acondicionamiento territorial, la concordancia que deben tener ellos para poder lograr la visión de desarrollo en este caso de la región, de la provincia, del distrito, y también de las familias, ¿no? Que quieren esta oportunidad de construir desarrollo en las diferentes regiones. El proceso de reducción de riesgo son acciones que están enfocadas a reducir la vulnerabilidad y el riesgo existente, ¿no? A la fecha, el riesgo fáctico, el que tenemos, el que ya, del cual estamos hablando. Aquí no es evitar, aquí es reducir, aquí es intervenir sobre estas acciones que ya conocemos, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de información, de puntos críticos que se han desarrollado por los diferentes entes técnicos científicos, puntos críticos por tema de inundación, erosión, movimientos en masa, de las diferentes entidades, ¿no? Entonces, inundación, el ALA tiene, todo ALA o el ANA a través de sus plataformas tiene identificado un número de puntos críticos a nivel nacional, ¿no? Entonces, por diferentes años. Y sigue haciendo los estudios para seguir, vamos a decir, caracterizando esos peligros, seguir desarrollando el proceso de generación de conocimiento del riesgo, solamente identificación de peligro, todavía no estamos hablando de vulnerabilidad, riesgo, ¿no? Entonces, amerita trabajar ello, ¿no? Entonces, igual pasa con el caso de los peligros geológicos, en movimientos en masa, caída de rocas, por los problemas volcánicos, el tema sísmico, ¿no? Hablamos pues de las zonas de rugosidad, hablamos de esas zonas de silencio sísmico, ¿no? Frente a la costa norte de Perú, frente a la costa sur de Perú, ¿no? Ante ya los antecedentes que se dieron. Igualmente el escenario en el norte Piura, ¿no? Un escenario de 7.8, etc. Entonces tenemos ya ciertos escenarios de riesgo que nos están indicando que hay una susceptibilidad muy alta a que se materialice un desastre de gran magnitud. Y ahí tenemos que trabajar, ¿no? Entonces ahí hay que reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones, analizando a qué evento y qué tipo de evento puede afectar. Entonces cada uno con su particularidad y cada uno con sus respectivas, vamos a decir, sus escenarios de probable impacto, van a determinar que estas poblaciones expuestas tienen pues vulnerabilidades, y cada uno pues hay que manejarlo en ese contexto. Igualmente, este proceso de reducción tiene sus subprocesos, ¿no? Hay todo un proceso de normativa y lineamientos, es importante también hacer todo este alineamiento, ¿no? El diagnóstico e intervención, hay una
vamos a hacer un proceso de diagnóstico para poder intervenir de lo que estamos hablando. Tenemos todo un mapeo de zonas críticas, entonces hay que hacer priorizaciones, hay que ver dónde podemos intervenir primero. El tema de la participación social también es transversal, como habíamos mencionado. La evaluación de los programas y proyectos, importantísimo, ¿no? Entonces, para poder reducir riesgos ya tenemos que hablar de proyectos de inversión. Aquí tenemos que hacer en algunos casos obras, ¿no? Proyectos de inversión, obras estructurales. En algunos casos serán programas de inversión para regulación de suelo, ¿no? Algún tipo de plan específico, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Información y seguimiento. Entonces, la data también es importante. Entonces, ya aquí, sobre una data diagnóstico básica, vamos afinando los datos. Vamos haciendo gestión de la información. Entonces, para poder afinar, para poder hacer un tamiz puntual de esta gran data de información que nos genera el proceso de estimación ir dando ya pues una información más fina. La planificación participativa, esto es importante, ¿no? Entonces hemos hablado mucho del enfoque de género, de la transversalidad, ¿no? De la interculturalidad. Hemos hablado del enfoque de derechos humanos, ¿no? En la planificación del desarrollo. Entonces es importante que podamos también considerar que la planificación participativa es importante. Ya no se trabaja, ya no se acostumbra a trabajar el tema de la planificación pues impositiva, ¿no? De gabinete, o primero hago el anteproyecto y luego contrasto. Entonces hoy se está hablando ya de un trabajo conjunto desde el diagnóstico de población, de autoridades, de entidades, ¿no? Y de gestores del desarrollo. Entonces es importante que podamos ir viendo eso. Y ello pues ayuda a tener toda una visión más clara en la gestión de los recursos. Una planificación integral armonizada y transversal. Entonces aquí también hay una especificación mucho más amplia en el entendido de que de la planificación participativa tiene que ser una planificación integral, armonizada, transversal, una mirada más allá de la región, más allá del distrito, integrada, no es así, más allá de la habilitación urbana. Hay que ver la ciudad, hay que ver la articulación de la ciudad con las otras ciudades, las conurbaciones que puede tener, ¿no? Una metrópoli, ¿no? Y en su condición ya de megápoli, cómo es que debe articularse los diferentes servicios que se prestan. Entonces, no es solamente mirar el ámbito específico, entonces hay que ver cómo se está integrando, qué fuerzas económicas eh, está generando hacia otras ciudades o depende de otras ciudades para poder generar su desarrollo. Entonces, es una mirada mucho más amplia. La implementación de la reducción de riesgo. Entonces, y todo un proceso de seguimiento y evaluación para poder hacer todo un input continuo, ¿no? Aquí estamos hablando pues de estos monitoreos si funciona o no funciona la obra. Entonces hemos ejecutado proyecto y hay que ver si funciona o no funciona. Si hemos estimado un periodo de vida útil de ese proyecto ante los, vamos a decir, eh, la respuesta que pueda dar esta medida de reducción o protección ante el evento que era recurrente, cómo está funcionando. Va a cumplir con su vida útil o requiere pues un mantenimiento permanente o algunos ajustes de intervención para poder ser en este caso más eficaz en reducir los riesgos. Entonces en ese sentido pues hay que ir desarrollando este proceso, ¿no? Igualmente, ¿no? Como mencionaba, estas normas, estos lineamientos que vamos a hablar en el proceso de reducción, tienen que orientarse a reducir el riesgo. Entonces, tiene que orientarse a enfocarse a estas políticas, a estos planes de desarrollo territorial sectorial, a los códigos de urbanismo y construcción. Entonces, hemos visto que tenemos regularización de edificaciones, ¿no? La ley 27157, ampliada también de junio del 90 a diciembre del 2016, etcétera. Entonces vamos ampliando las regularizaciones y podemos inscribir fábricas con carga. ¿Qué significa? De que puede no cumplir con los parámetros, pero ingresa a registros a través de un procedimiento de regularización. Entonces es importante que podamos ver que
En el tema correctivo no solamente es lograr pues que tenga un saneamiento físico legal, también hay que ver si es sostenible. Aquí hablan también ya en este proceso de los verificadores ad hoc para edificaciones de más de 4 pisos. Igualmente se habla de zonas industriales, etcétera, y todo un proceso complejo para ir regularizando lo que construiste eh, sin licencia, ¿no? O la habilitación urbana de oficio, ¿no? Que también se da en el marco de la habilitación urbana. Si está consolidado, hay todo un diagnóstico y tiene facultades el municipio distrital para poder entregar los títulos por la consolidación fáctica que pueda tener. Pero tiene que cumplir con las normas, ¿no es así? Y tiene que tener un alineamiento con el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? No solamente la consolidación significa que vamos a titular. Entonces hay procedimientos que en el tema correctivo que ameritan pues que tengan una mirada especial, ¿no? Entonces vamos a, justamente acá también entra el tema de formalización de la propiedad a través de COFOPRI, ¿no? En este tema de regularización, en este tema de reducción de riesgos. Entonces identificamos la consolidación y vemos que requieren pues algunas medidas correctivas, ¿no? Como lo que es el tema de banqueteo de taludes, muros de contención, estabilización misma de estas, vamos a decir, eh, de estas plataformas de autoconstrucción, o están dentro de una faja marginal, hay que regularizar faja, pedir si es sostenible su reducción en ese ámbito, y o en todo caso implementar una medida de protección, una defensa ribereña, un gavionaje, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los resultados que vamos a poder ir identificando a través de estos procedimientos. Hay que hacer respetar las normas existentes a través del incremento, control y supervisión de las normativas. Hay que mejorarlas, actualizarlas, ¿no? Entonces, según los nuevos escenarios, mucho hemos hablado del tema de las fajas marginales. Entonces, es importante que podamos trabajar ese tema conjuntamente el municipio, ¿no? Distrito, provincia y las autoridades correspondientes, el ANA, ¿no? Que tiene mucha relevancia y es el ente rector en el tema de gestión de recursos hídricos. Generar nuevas normas, ¿no? De mayor especificidad según las escalas mayores, considerar estos lineamientos en los planes de desarrollo. Entonces hay que incorporarlos en la zonificación. Desde la misma zonificación ecológica y económica, desde el enfoque integrado, desde el enfoque más amplio de región, que justamente es donde podemos ver las cuencas, pues, desde la cuenca alta, media, porque abarca no solamente un distrito, abarca 2, 3 distritos y hay todo un manejo integral. Entonces hay que fomentar estos mecanismos de mancomunidad, ¿no? De mancomunidades distritales, de mancomunidades provinciales, de mancomunidades regionales, y puedan hacer gestión integrada de estos espacios de territorio que solos no los pueden hacer, ¿no? El río Chillón en su, casi, vamos a decir, en su desembocadura al mar, tiene 2 distritos. Ventanilla, que pertenece a la región Callao, y al frente tiene San Martín, que pertenece a la región o a Lima metropolitana, que también tiene una condición de región, ¿no? Entonces, ninguno puede hacer gestión hídrica de manera independiente si no tiene que poder hacer toda una integralidad. Pero están en la cuenca baja. Avanzamos un poco más arriba, están Los Olivos, al otro lado está pues Puente Piedra, Caraballo, Comas, y así llegaremos hasta la zona de la naciente eh, del río Chillón, ¿no? Igual pasa con el Lurín, ¿no? Igual pasa con el Rímac. Entonces hay toda una gestión integrada que tenemos que ir viendo. Entonces el diagnóstico e intervención, analizar la situación de los elementos socioeconómicos expuestos en las áreas donde se establecieron los niveles de riesgo. Entonces, una vez trabajado el proceso de caracterización de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades, desarrollado los escenarios de riesgo y establecido estos niveles, hay que ver pues qué medida de reducción del riesgo vamos a trabajar acá para corregir esa situación fáctica de riesgo, de muy alto, de alto, de riesgo medio. Entonces es necesario que podamos tener esa mirada
y hacer el análisis beneficio-costo, costo-efectividad, etcétera, para poder ver si en el tiempo es sostenible y o tomar otras decisiones que también son importantes, ¿no? Implementar las acciones de reducción de la vulnerabilidad. Entonces, muchas veces hay que trabajar en el contexto de la vulnerabilidad, porque el elemento que se expone o el elemento expuesto es la población, ¿no? La población es la que construye desarrollo en los cauces. El Estado a veces invierte también en zonas que no son sostenibles. Hay un colegio, hay una posta de salud, hay una carretera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver la sostenibilidad de estas inversiones a través de, en principio, agotar las acciones de reducción del riesgo o de la vulnerabilidad, desde el enfoque de reducir primero la vulnerabilidad. Porque muchas veces el peligro no lo podemos manejar, ¿no? Es imposible que podamos manejar situaciones complejas de geodinámica interna que generan los sismos o que generan los volcanes y otros fenómenos que muchas veces no se pueden manejar desde el concepto o desde la conceptualización de los factores condicionantes o desencadenantes con los que caracterizamos el peligro. Entonces nos enfocamos en el tema de la vulnerabilidad. Y ahí hacemos todo un esfuerzo para poder evitar que estas poblaciones pues, puedan ser trasladadas a otros lugares, primero reduciendo su vulnerabilidad y viendo si esto contribuye a que eh, pueda ser sostenible en el tiempo su desarrollo, porque las ciudades no se construyen para 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Entonces podemos ver cuánto tiempo han cumplido las ciudades, ¿no? Muchas más de 400 años, ¿no? 300, 100, 150 años están esas ciudades y siguen creciendo, se siguen consolidando, siguen celebrando sus aniversarios y tenemos que y construir desarrollo con esa mirada de que estas ciudades permanecerán en el tiempo y si son sostenibles. Entonces, ese es un poco el tema. Entonces, este diagnóstico de intervención nos va a permitir pues dar a conocer esta zonificación que tenemos y qué decisiones tenemos que tomar. ¿No es así? Entonces, hay diferentes situaciones complejas que se dan en el territorio y hay que pues analizarlas si vamos a trabajarla en el concepto de reducción, en el concepto de la transferencia del riesgo, ¿no? Acá hay que analizar la recurrencia, etcétera. Entonces hay toda una temática muy interesante, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones, estamos viendo temas de inundación y podemos igualmente ver diferentes tipos de fenómenos que afectan el desarrollo a nivel nacional, ¿no? Entonces cada región tiene una particularidad. Y aquí es importante el tema de la participación social, porque ese es prácticamente el elemento más susceptible al que tenemos que a veces convencer para poder invertir en seguridad, en reducción de riesgo y lograr estas metas de reducción. Entonces, estos mecanismos de participación de la población en los trabajos que se hacen de evaluación de riesgo o ante un probable inminente peligro de materialización del riesgo, lo primero que escuchas de la población: de aquí no salimos, de aquí o salimos muertos, pero no salimos. Entonces, ante la desesperanza, vamos a decir, ante una mirada de no saber qué hacer, las personas responden de diferentes formas, ¿no? Y lo que hacen es simplemente pues creer que los quieren sacar como sea de esa zona. Se construyen leyendas urbanas, ¿no? De que debajo de esa zona hay muchas cosas y que es la mina, que es un proyecto, que es otro, por algo nos quieren sacar. Entonces es importante que podamos trabajar mucho con esta población. El arraigo de la población en el suelo, en ese espacio donde se ha venido desarrollando, también es un mecanismo, vamos a hacer, vamos a decir, que tenemos que trabajar. Entonces, estos componentes sociales vinculados al tema antropológico, al tema social, socioeconómico, ¿no? Cultural, etcétera. Entonces, necesita pues todo un mecanismo para poder lograr estas metas, ¿no? Y poder conocer estos intercambios de opiniones que definan estos indicadores de reducción de riesgo. Entonces, es importante eh, que ellos participen en la evaluación de los programas y proyectos a través del presupuesto participativo,
Hay muchos mecanismos hoy de participación ciudadana, dependiendo también de las condiciones que tiene ese espacio donde intervenimos. En algunos casos hay vinculación también con el tema de la consulta previa, ¿no? Relacionado a situaciones complejas con comunidades nativas, ¿no? De la Amazonía, poblaciones más vulnerables por su condición social y de culturalidad que tienen, muchas veces pues en un tema de vulnerabilidad social y toda una complejidad que hay que evaluar para poder, en este caso, priorizar los proyectos, ¿no? Que estén orientados a la reducción de riesgo. Esta formulación de programa de inversiones, eh, valga decir, bajo esa mirada amplia, integral de proyectos que desarrollamos en el territorio, nos van a permitir pues, generar todo un programa de inversiones, ¿no? Y sobre eso hay que priorizar, ¿no? Que cuáles de estos van a entrar al PMI, ¿no? Y su ejecución, cómo se van a ir dando, ¿no? Esa compatibilización que tiene que tener con el tema de gestión de riesgo de desastres, la implementación misma de la gestión de riesgo de desastres, eh, y priorizar pues el de mayor impacto de ser necesario, entonces para poder generar en este caso toda una cultura de prevención y resiliencia mejorada, ¿no? Eh, Hace poco se ha cambiado el lema de CENEPRED, ¿no? Uno de los lemas era promoviendo cultura de prevención, hoy es prevención y reducción para un futuro mejor. Entonces ya están cambiando incluso el pensamiento de que solamente la prevención no va a lograr la sostenibilidad. Entonces tenemos que trabajar en el tema de reducción, tenemos que hacer efectiva ese planeamiento que queremos recuperar, esa planificación que queremos recuperar en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de las inversiones, a través de las acciones en el territorio, materializadas en proyectos, materializadas en el cierre de brechas de estas situaciones complejas en las que vive una población. Y aquí viene todo un complejo, vamos a decir, manejo de información, de datos, de priorización de proyectos que van a depender mucho del financiamiento. Entonces, este financiamiento, pues, si son recursos ordinarios, directamente recaudados, transferencias directas, programas presupuestales, ¿no? El programa 068, pues, no es suficiente. Hay que echarle mirada a otros programas presupuestales que en el proceso mismo de construcción de desarrollo, bajo las políticas de desarrollo que tenemos, valga la redundancia, hablamos de un poco más de 34 políticas. Entonces, cada política en el territorio está a cargo pues, de un ente ejecutor. Y bajo esas miradas de transversalización de políticas, poder hacer esa concordancia y ver quién puede también reducir riesgo, financiar este proyecto para poder cerrar una brecha y también lograr reducir el riesgo. Entonces, eso también es importante que podamos resaltar respecto al proceso de la gestión del riesgo de desastres. Es importante, ¿no? Que los profesionales que estamos vinculados a esta temática y que muchas veces tenemos a cargo oficinas de gestión de riesgo, tenemos que ver que si esas funciones no están en nuestro ROF, en nuestro MOF, están en función de otra oficina, entonces hay que conversar ahí. Entonces acá hay todo un proceso de coordinación, articulación interna, que a veces es bien difícil lograrlo, y más aún todavía si queremos salir hacia afuera, ¿no? Es por eso que a veces, bajo el principio subsidiario, todo se remite al nivel regional o al nivel nacional, ¿no? Como mencionábamos ayer. El gobierno local siempre va a decir que no tiene las capacidades suficientes porque no ha logrado todavía institucionalizar la gestión de riesgo de desastres con algunos mecanismos, o no ha logrado todavía conocerse en sus potencialidades y en sus debilidades, ¿no? Entonces simplemente se presenta la emergencia y llama el apoyo externo, teniendo potencialidades que todavía no ha podido agotar. Entonces es importante eso que también se pueda analizar desde esa mirada del enfoque de prevención y reducción. Entonces, ¿qué nos permite ir conociendo, en este caso, sobre las acciones de la reducción, ¿no? Todo este proceso
de información y seguimiento, ¿no? Que nos va a permitir analizar la reducción del riesgo y cómo está participando la sociedad, está aceptando o no esta medida, la está adaptando a su modo de vivir o les está generando conflicto. Es así, por ejemplo, hay un tema correctivo en el tema de transporte. A muchos conductores les es complejo todavía aceptar o no saben si en ese jirón, esa avenida, esa calle, hay algunas cámaras, ¿no? Todavía no se han adaptado a este proceso de reducción, ¿no? Para evitar en este caso los accidentes. Pero también hay otro riesgo, ¿no? Que mientras no se implemente adecuadamente, se empiece a generar otro riesgo, ¿no? Entonces es importante que podamos comprender que todos estos procesos de reducción de riesgo, pues hay todo un sistema de monitoreo, ¿no? Donde podamos ir conociendo estas inversiones. Muchos conocemos el Consulta MEF, conocemos las plataformas de seguimiento del POI de ese plan, algunas otras plataformas de seguimiento de proyectos de inversión del MEF, ¿no? Y aquí les presento pues un sistema, un monitoreo de inversiones o de intervenciones de la reconstrucción, donde se puede ver a nivel nacional, donde interviene la reconstrucción, qué proyectos están ejecutándose en ese contexto. Entonces, a la fecha ya se han ejecutado un sinnúmero de proyectos y este sistema de monitoreo ha permitido que se vayan incorporando modificaciones, mejoras en el manejo de las inversiones, independientemente de cómo se esté avanzando, ¿no es así? Pero esos inputs permanentes hacen que se mejoren las gestiones. Entonces, aquí va a ayudar esto también a que podamos tener una planificación participativa, ¿no? Y concertada a través de proyectos de inversión pública y privada. Hoy se están manejando proyectos gobierno a gobierno, se están manejando proyectos de inversión pública, donde la empresa privada también a través de las asociaciones públicas y privadas están, vamos a decir, invirtiendo en el territorio, ¿no? Entonces están invirtiendo en el territorio para que puedan incorporarse estas medidas de reducción del riesgo de desastres, ¿no? A través de diferentes mecanismos. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, este tema de la planificación participativa es importante, ¿no? La toma de decisiones concertada, ¿no? De los diferentes actores, bajo esas miradas de no solamente de decisión, sino también de poder contribuir, ¿no? En este caso con las condiciones del territorio y con las condiciones culturales u otras condiciones para que hagan un poco más viable esta planificación, ¿no? Y poder sobre eso armonizar incorporar los proyectos de reducción de riesgos en estos esquemas pues, de desarrollo urbano, de los planes de desarrollo local, desarrollo provincial, generar proyectos integrales de desarrollo que logren reducir el riesgo. Entonces, a través de una planificación ya integrada, armonizada y transversal. Como mencionábamos, ¿no? Desde el concepto pues, del enfoque de cuenca, de mancomunidad, ¿no? Del distrito, a través de sus diferentes sectores, ¿no? Conversando con una mirada integrada de distrito y luego ya bajo ya lo que le llaman las mancomunidades, ¿no? Como se viene presentando a la fecha. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo de cómo poder ir dando soluciones, ¿no? Tenemos que ver instrumentos amplios, desde el desarrollo urbano, desde la política de desarrollo, desde los planes de acondicionamiento territorial que articulan los planes de desarrollo urbano, ¿no? Estas soluciones integrales a nivel de cuenca, ¿no? Que interviene la Autoridad Nacional del Agua con su ejecutora, en este caso, ¿no? Que van a transversalizar diferentes enfoques ya desde la mirada regional y compatibilizarla con la provincia y el distrito, ¿no? Porque como les mencionaba, en una cuenca hay diferentes pues, provincias, hay diferentes distritos, puede ser una sola región o pueden ser dos regiones, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que se pueda manejar desde esa mirada. Y las estrategias de intervención van a ser pues, variadas y esas decisiones pues, facilitarán que este proyecto pueda ser viable y pueda también tener las diferentes miradas
¿no? de gestión. Entonces no es lo mismo hacer gestión de riesgo de desastres aquí en el Bajo Piura sin considerar las diferentes microcuencas o subcuencas, ¿no es así? Entonces, porque esta microcuenca o subcuenca tiene una particularidad, ¿no? El caso de Morropón, Chulucanas, el Alto Piura, ¿no? Donde se pretende pues implementar reservorios, pólders de laminación que regulen el agua hacia la cuenca baja del Piura. Entonces es importante, ¿no? Entonces es diferente gestionar el riesgo teniendo intervenciones en cabecera. En cabecera hay toda una situación compleja de generación de erosión, ¿no? De captación de las lluvias, pero aquí es lo que se manifiesta la inundación por la baja pendiente, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una situación muy diferenciada que se tiene que manejar con ese enfoque. Entonces ahí tendrán que adaptarse los planes de acondicionamiento territorial bajo esa mirada integrada, ¿no? Y lo transversal aquí es el agua, el recurso hídrico. Entonces, en el plan de gestión de recursos hídricos o el plan integral de la gestión de recursos hídricos que regula o que en este caso gestiona el ANA a través de un consejo de cuenca, etcétera, tendrá que tener esa transversalización, conversar con las diferentes provincias para lograr hacer concordancia sus diferentes planes de acondicionamiento territorial, sus planes de desarrollo urbano, ¿no? Que hagan esa concordancia. Y algunas infraestructuras, ¿no? Agrícolas, industriales, etcétera, que se van a dar. Entonces, ahí empiezan a integrarse las diferentes gerencias para generar reducción de riesgo. Entonces, con ese proyecto diagnóstico de estimación, algunas medidas de prevención, de regulación de uso de suelo y ejecutando proyectos en el tema correctivo, de protección, de regulación, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera. Y aquí viene todo un proceso complejo que es la gestión de los recursos. Entonces, esta gestión de recursos es lo más complejo, ¿no? Hay que ver siempre, pues, los gobiernos locales están mencionando que los recursos son escasos. Definitivamente, ¿no? Muchos de los recursos están comprometidos en proyectos, en cierre de brechas, en infraestructura específica de salud, en infraestructura específica de transportes, etcétera, que en el proceso mismo de la gestión todavía no están de repente siendo destinados a este tema, pero aparecen en el presupuesto. Pero hay también situaciones complejas que ameritan una priorización, como es el tema de la reducción de riesgo, porque si no reducimos el riesgo, esta puede materializarse en un desastre, ¿no? Que podría afectar incluso esa inversión que estoy queriendo hacer o esa inversión que estoy haciendo. Entonces se materializa el desastre y prácticamente pues afecta la nueva carretera, el nuevo puente, el nuevo colegio y se pierde todo. Entonces, desde esa mirada pues hay que ver si en la sostenibilidad, eh, qué es prioritario. Qué es prioritario y bajo esa gestión poder hacer una reasignación de recursos y toda una temática que está vinculada también al tema político, ¿no? Un poco lo que hablamos ayer, ¿no? Estos presupuestos de la 068, de Fondes, ¿no? Que tienen que hacer esa gestión, ¿no? Entonces, para poder trabajar a través de, si no es de un proyecto de inversión, de un IOAR, o a través de un decreto de urgencia de transferirle el presupuesto, y hay todo un proceso de gestión pública y gestión política, ¿no? Que se tiene que hacer. Los alcaldes tendrán que viajar pues a las sedes de los ministerios, entrevistarse con los ministros, entrevistarse con, en este caso, con los sectoristas de la Dirección General de Programa de Inversiones, de GPI, del MEF, para ver que evalúen su proyecto y todo un tema. Y no es sencillo, ¿no? Entonces, y ahí dentro de esas también, de esas mismas gestiones, eh, hay riesgos de corrupción, ¿no? Que, que un poco ralentizan también estas gestiones, ¿no? Para poder consolidar y llegar a poder ejecutar un proyecto debidamente, ¿no? E implementar la reducción del riesgo, ¿no? Por lo complejo que es. Entonces, de esa manera, los subprocesos también se tiene que considerar todo este tema, que están vinculados al tema del programa de inversiones. Aquí un ejemplo, ¿no? En el caso de Ica, ¿no? El río Ica
Estamos hablando de la Tinguiña, Los Aquijes, Parcona y San José. Cada uno tiene sus áreas de influencia directa, su área de influencia indirecta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar aquí? Si hago alguna inversión en la parte de la Tinguiña, puedo afectar a los Aquijes, ¿no? Entonces hay una necesidad de trabajar de manera integrada, ¿no? Con un enfoque integrado aquí, ¿no? Entonces, de esa manera que se pueda lograr, pues, ¿qué servicio necesitamos? Un servicio de protección o seguridad. ¿Qué cosa quién demanda ese servicio de protección? Los pobladores del área, agricultores, empresas e instituciones públicas. Porque este río siempre genera, pues, en sus épocas de, vamos a decir, eh, mm, de crecida, ¿no? De caudal, de incremento de caudal, genera pues desbordes, erosiones y afectaciones. Entonces, protección de las personas y su patrimonio, protección de unidades agropecuarias, protección de unidades empresariales, protección de unidades locales e institucionales en esta zona, en el ámbito directo de la inundación y hasta el ámbito indirecto de esta. Acá hay una gran obra, ¿no? Que involucra lo que les mencionaba, en un margen a un distrito, en otro margen a otro distrito, y poder lograr todo un proyecto integrado que pueda ser sostenible, porque si yo agarro acá, le pongo un muro de protección, una defensa, puede empujar al frente y acaba a generar erosión, inundación, entonces el problema se pasa al frente y genera conflicto. Entonces, o si solamente intervengo acá, igualmente, ¿no? O si solamente intervengo acá, entonces no hay que hacer toda una intervención integral. Entonces, bajo esa mirada, se tiene que ir implementando la reducción del riesgo a través de diferentes proyectos, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Gavionaje, muros de contención, recuperación de caja hidráulica, ¿no? Es muy diferente recuperar la caja hidráulica que una descolmatación, ¿no? Entonces la recuperación de caja hidráulica tiene más aspectos ingenieriles. La descolmatación de un río es una situación de preparación ante un desastre, ¿no? Simplemente sacas el material porque sabes que va a venir el río y aparentemente crees que una cantidad de volumen puede ayudar. No haces ingeniería para hacer el cálculo hidráulico, cuál debe ser esta caja que va a conducir el caudal estimado que puede traer el río en su máxima, vamos a decir, en, una, en su máximo caudal. Entonces, todos esos estudios se tienen que hacer. Entonces, esas obras hidráulicas ameritan todo un modelamiento, etcétera, y eso es importante, ¿no? Entonces, y eso requiere inversión y requiere estudios específicos a detalle. Y las evaluaciones de riesgo van a determinar estas zonas críticas, esa zonificación de riesgo muy alto, pero en el momento que se hagan las obras de reducción, de protección, de regulación, también amerita pues la sostenibilidad que pueda tener esta obra, ¿no? El escenario va a cambiar. Por ello, el seguimiento de las obras de reducción y si ese encauzamiento está generando pues lo esperado, ¿no? En el escenario, lo que se ha propuesto, reduce o no reduce. En el ámbito de intervención reduce, pero está canalizado en este caso el caudal, etcétera, y podemos verlo muy bien. Aguas abajo, cómo va, aguas arriba, cómo se está presentando, entonces hay que ver todo un manejo interesante, ¿no? Entonces, y ahí es lo que se trabaja en el seguimiento y evaluación. Este monitoreo permanente, como ayer comentábamos, no solamente debe ser del peligro, ¿no? Hay que monitorear también las inversiones, la sostenibilidad, cómo va dándose el crecimiento, si estas obras generan qué tipo de impacto están generando, ¿no? Si ya se redujo la inundación, es probable que mucha gente quiera invadir las zonas aledañas al cauce, ¿no? Viendo que hay una obra de protección, van a querer construir cerca al cauce, como ha sucedido en el cauce del río Rímac, se han hecho diques con el material del cauce y la población viendo ese dique ha ingresado más allá de la faja marginal y se ha impuesto se ha consolidado el asentamiento humano. Hoy demanda otra medida de protección, demanda titulación, demanda servicios y estando en una zona de riesgo no mitigable, ¿no? Por tema de
baja marginal, en la zona más crítica, y empieza todo un conflicto vamos a decir, de derechos, de obligaciones que tienen que desarrollarse ahí. Entonces eso es un poco lo que hay que ir viendo. Entonces igualmente, en este proceso de seguimiento y evaluación, eh, CENEPRED tiene el sistema de monitoreo y seguimiento, ¿no? Donde van haciendo toda una encuesta, van haciendo todo un seguimiento de cómo se van implementando, en este caso, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces hay todo un proyecto de ampliar esto a nivel de regiones, a nivel de planes de gestión de riesgo de regiones, a nivel de planes de prevención y a nivel de puntos críticos, de ser necesario, ¿no? Para poder medir más y poder enlazarlo a la cartografía que se desarrolla o que se gestiona en el SIGRIT o a las otras plataformas que también tiene el MEF, ¿no? En este caso ya con el tema de la interoperabilidad podemos hacer todo un seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión para reducción de riesgos. Yo también hacer una superposición de mapas para ver cómo está creciendo la ciudad. Entonces hay todo un proceso de información que se viene generando, el incremento que se vio, que se ha venido dando en el proceso de 27 a 66, casi al 93, al 2020-2021 ya hay casi un 99% de cobertura. Este año 2022 también ya se ha iniciado el proceso del ENAGER y está en ese monitoreo, ¿no? Entonces es importante que podamos un poco precisar que los procesos de gestión de riesgo de desastres no son independientes. Cada uno tiene su particularidad, sí, pero son procesos continuos que van paralelos en algunos casos, porque van a requerir, pues, cuando uno va a la especificidad de la intervención, van a requerir ajustes desde la estimación, desde la prevención y la reducción. Son un conjunto de acciones que van a ser aplicadas en el territorio dependiendo, pues, a ese diagnóstico que hemos desarrollado. Entonces, a un ámbito lo puedo regular por prevención, cambiando el uso de suelo, pero también amerita una acción correctiva para poder ver que si dentro de ese ámbito que estoy regulando en el suelo, con una zonificación, por decir, de riesgo no mitigable, tengo que implementar acciones correctivas, ¿no? O preventivas de reasentamientos poblacionales o de proyectos, etcétera, y hay todo un seguimiento hasta que podamos consolidar ese proceso y el monitoreo de esa intervención también se traducirá en el impacto del fenómeno, ¿no? Que en ese entonces, si de un riesgo recurrente todos los años, eh, tendremos indicadores de que ya no se están presentando emergencias en esa zona o desastres. Y tendremos que hacer ese análisis para ver si funciona o no. Con el histórico de datos que tenemos, ¿no? Desde las emergencias que se presentan y haciendo también uso de la información de la gestión reactiva, ¿no? De la plataforma del SIMPAT. Entonces hay todo un corrido de información de los 7 procesos que nos van a ayudar a poder gestionar esto. Entonces, en ese sentido, en la reducción hay que implementar estas medidas estructurales y no estructurales que permitan reducir riesgos. Desarrollo e implementación de entidades educativas y establecimientos de salud seguros, sus componentes estructurales y no estructural, funcional y organizacional. Entonces, hay escuelas que no están, pues, vamos a decir, ameritan un muro de protección, defensas ribereñas, estabilidad de taludes, etcétera. Entonces hay todo un proceso que tiene que ir amarrado a estos proyectos. Reducir esas condiciones de riesgo de la población con un enfoque territorial. ¿Qué significa el enfoque territorial? Viendo pues el ámbito específico, muchas veces también o hacemos un planeamiento integrado y vemos todo de manera integral, pero no vemos lo específico. Entonces hay todo un análisis desde la manera amplia, de repente no, por la escala de intervención, no ves este ámbito focalizado de riesgo y no intervienes ahí. Estás interviniendo con una medida integral, pero requieres una medida muy puntual. Y eso también es importante, ¿no? Que son por no decir, son los fenómenos o las emergencias más recurrentes que tenemos en ámbitos específicos.
¿no? Que muchas veces no ingresan como registro de emergencia y no ingresan como ningún tipo de registro de afectación, porque la población continuamente está desarrollándose, pues, vamos a decir, está enfrentando esa condición de riesgo sola, ¿no? Y no se ha tenido ningún registro. Entonces, eso es también lo que menciona el enfoque territorial. La elaboración y difusión de los instrumentos que permitan orientar, controlar el desarrollo de las condiciones de seguridad es importante, ¿no? Desarrollo de intervenciones en la población, ¿no? Con enfoque de, en este caso, de niños, niñas y adolescentes, para mejorar la resiliencia, ¿no? Para construir, en este caso, ciudadanía con enfoque de GRD, mejorar no solamente la cultura de prevención, sino ya en ese sentido, pues, tener una ciudadanía que vea diferente el desarrollo, ¿no? Entonces cambie de visión el desarrollo, que el desarrollo no sea, pues, una situación, vamos a decir, de desánimo, ¿no? Como la que vivimos en últimos tiempos, de que todo está mal y ya no hay nada que hacer. Entonces hay situaciones que ameritan, pues, todo un tema de trabajar concertadamente. Entonces, tenemos que construir una visión de desarrollo amplia y sobre eso, pues, trabajar, ¿no? Y hay un sinnúmero de acciones que se pueden ir dando para poder trabajar. Hay algunas obras de protección, ¿no? Que se tienen que incorporar, estructura de diques, estructura de escalones, rampas disipadoras, protección contra volcamiento de rocas con malla de acero, tensada, barreras dinámicas, protección contra volcamientos de rocas con muros de concreto ciclopio. Hay un sinnúmero, ¿no? Diferentes tipos de intervenciones. Estabilización de rocas inestables en taludes mediante mallas ancladas, protección mediante túneles contra caída de rocas, flujo de huaicos. Entonces hay experiencias, ¿no? Carretera a Huancayo, el túnel Chacahuaro. Selva Central, hay un túnel importante que también protege de un flujo de detrito, de deslizamiento y ayuda, por ejemplo, a que esa zona ya, por la recurrencia del fenómeno, era imposible que tengas, pues, una plataforma estable ahí. Entonces lo que se ha hecho es desarrollar una protección mediante túneles contra caída de flujos, de deslizamientos, etcétera, ¿no? Gaviones de protección contra caída de rocas, diques secos con protección de mampostería de piedra, muros de protección de concreto ciclópeo armado, limpieza de canales y sistemas de alcantarillado, drenaje, ¿no? Drenaje pluvial, lo que muchos sufren, ¿no? Las ciudades. Las ciudades se han consolidado vamos a decir, en una llanura de inundación de una quebrada amplia, ¿no? Caso de Tacna, por ejemplo, ¿no? Tacna tiene el problema del drenaje pluvial, llueve, pues, en la parte alta de la Alianza, Ciudad Nueva, ¿no? Y todo eso desciende al centro, ¿no? Y como ya todas las calles han sido asfaltadas, facilita que el agua sea conducida, pues, pendiente abajo, ¿no? Y el impacto de estas aguas pluviales que no tienen todavía un adecuado manejo, simplemente son conducidas a algunas zonas donde no tengamos esta condición, pues, adecuada, de bajas pendientes, etcétera, o se logre emposar ahí, ahí va a generar daño. Entonces hay toda una mirada, ¿no? Entonces construimos el drenaje pluvial en el Reglamento Nacional de Edificaciones a nivel de habilitación urbana, pero hoy hay que mirarla como un instrumento aliado o articulado al plan de acondicionamiento territorial. Justamente para eso hay una ley especial que ha salido recientemente, ¿no? Y tiene que trabajarse, ¿no? Conjuntamente con el plan de acondicionamiento territorial, el plan de drenaje pluvial de la provincia, del distrito, de la ciudad, ¿no? Como ya un plan de desarrollo que pueda servir igualmente con el plan de zonificación y vías y oriente, pues, el desarrollo urbano, el crecimiento de la ciudad. Entonces eso es un poco lo que también se tiene que ir viendo. Obras de rectificación, forestación o infraestructura natural, variación en las prácticas agrícolas de riego, sistema de goteo, sistema de aspersión, en el caso de Majes, ¿no? El riego por inundación tiene que cambiar. Hay que ver, incorporar un plan específico de gestión de riesgos en el tema del proyecto especial, ¿no? Sobre la base de todo un diagnóstico de la infraestructura, incluso de ver en este caso, las cédulas agrarias o agrícolas de cada parcela,
las demandas que tienen estos cultivos y hacer todo un cálculo para llegar al balance hídrico y poder recuperar estas tierras que están siendo afectadas por reptación de suelo, movimientos en masa, hundimientos, caídas, etcétera, y que se manifiestan, pues, sobre todo en el pie del talud, ¿no? En las zonas como la parte de baja de Majes, ¿no? Ahí se presentan, ¿no? Reubicaciones de comunidades en riesgo también es un tema de situación de reducción de riesgo, llamados también eh, reasentamientos preventivos antes que se materialice el desastre, porque los reasentamientos también se dan post desastre, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en el proceso de reconstrucción, ahí vamos a ampliar la particularidad. Aquí los procesos de reubicación son situaciones que te permiten generar planificación. Eh, Sabemos que hay una zona de riesgo y el riesgo es muy alto, no mitigable, en el sentido de que las obras no pueden ser implementadas por ser muy onerosas o la situación del peligro no permite que esa obra la reduzca y esas condiciones del territorio ameritan que podamos generar un proyecto de traslado de este pueblo a un lugar con mejores condiciones de seguridad. Y para eso pues hay que hacer todo un trabajo de planeamiento, ¿no? Primero un diagnóstico previo de cuánta población es, qué cosas tenemos en la zona expuesta, de inversión pública, inversión privada, cuántas hectáreas necesitamos para trasladar a esta población, si es netamente urbana o es urbana o rural, y sobre eso pues hay que desarrollar toda una particularidad, ¿no? Entonces ello amerita también implementar un tema de gestión reactiva, ¿no? Monitorear la situación de este pueblo que está siendo planificado a ser trasladado. Es toda una situación compleja, ¿no? Y si ya tiene su plan, mientras se desarrolle el plan hay que monitorear también el peligro. Entonces hay un caso muy particular en Tacna, el caso del centro poblado de Mirave, 2 veces afectado. En el 2015, una primera afectación ameritó todo un estudio, se declaró como alto riesgo no mitigable la quebrada Mirave y se priorizó el traslado de 230 familias a una zona denominada Alto Mirave. El plan la solicitud de reasentamiento se aprobó el 2017. El 2018 se aprueba el plan y bueno, pues inicia todo su proceso de implementación. Y el 2019, en un evento por lluvias intensas, otro fenómeno de mayor magnitud e intensidad, 5 veces más que el del año 2015, genera una situación más compleja. Hoy se ha identificado casi 400 familias que tienen que ser trasladadas y hay toda una situación compleja, ¿no? Que están trabajando pues paralelamente los procesos. Entonces ya hay un proceso iniciado y hay un proceso que nuevamente ha generado, pues ha llamado la atención de que tiene que implementarse este reasentamiento, pero ya hay una mayor afectación, ¿no? Muchas poblaciones todavía estaban en la zona, lo han perdido todo, hoy estamos en una situación más compleja, la población es más vulnerable socialmente, están reubicados temporalmente, no se ha podido gestionar adecuadamente pues el fenómeno y estamos en esa situación, ¿no? Entonces hay que recuperar cuencas degradadas, hay todo un manejo de cabecera de cuencas por el tema de la transversalización aquí con el tema ambiental. En cabecera de cuenca tenemos los bofedales, tenemos turberas, que son las esponjas de retención de agua. Esos ecosistemas frágiles pues son utilizadas en otro tipo de actividad económica, ¿no? Sirven también como, por no decir como combustible, ¿no? Entonces lo que está sucediendo es pues una depredación de ecosistemas frágiles, poniendo en riesgo el balance hídrico de la cuenca. Y ese es el enfoque que también tenemos que tener, ¿no? Si estás viendo que arriba no hay retención de agua, lo que vas a tener es pues más y tus cauces, o por no decir tu caja hidráulica está colmatada, hay más caudal, va a haber más desbordes. Entonces va a generar un desbalance en el tema de manejo de caudales en la cuenca. Entonces eso es todo un tema importante.
reducción de la vulnerabilidad social ante heladas y friajes. Hay todo un plan multisectorial para poder hacer todo este manejo ¿no? frente a heladas y friajes. Ya se ha ampliado el plan, hay intervenciones multisectoriales, ¿no? Entonces hay que fortalecer las competencias de las instituciones de salud, hay un sinnúmero de acciones, ¿no? que se tienen que ir dando. Hay todo un plan comunicacional del Ministerio de Salud ante heladas y friajes. Hay que garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos, dispositivos médicos para atención de daños a la salud, a friajes. Hay cobertizos, hay proyectos de casitas calientes, ¿no? Mejoramiento de la vivienda en situaciones de vulnerabilidad social. Entonces hay todo un tema, ¿no? que requiere tomar en cuenta para poder seguir implementando esto, ¿no? E impulsar también el desarrollo de la población, porque su medio de vida es la crianza de camélidos sudamericanos. Y los camélidos sudamericanos pues se dan en zonas altoandinas, ¿no? No se dan en valle. Entonces esa población va a seguir con su actividad socioeconómica, pero también hay que compatibilizarla con una calidad de vida en este tema, ¿no? Lo mismo está pasando al pie del volcán Ubinas. Hay un sinnúmero de poblaciones que están pues en zonas de influencia del volcán Ubinas que desde el año 2005 vienen trabajando pues un tema de contingente, entre comillas, algunos, y hay otras poblaciones que están siendo trasladadas a zonas de mayor seguridad. Entonces hay que trabajar desde los diferentes enfoques para de manera preventiva. Adelante, Juan, te escuchamos. Una consulta. He estado viendo, hay un plan sobre el tema de hospitales seguros. Yo pertenezco al Cuerpo de Bomberos, soy teniente brigadier del Cuerpo de Bomberos, y siempre nos ha tomado una casuística de emergencia con respecto a los hospitales. Si hubiera un terremoto, por ejemplo, yo vivo en una ciudad de Nazca, departamento de Ica, la posibilidad de sismos es bien grande, nosotros temblamos casi todos los días, creo, en Nazca. Y los hospitales, o el hospital que tenemos acá, no cuentan, porque he hecho las consultas del caso, no cuentan con planes de emergencia, y tampoco menos todavía con un plan de gestión de riesgos, ni contra sismos, ni contra incendios. Ya, tanto así que, por ejemplo, el sistema de lucha contra incendios fijos que tiene el centro hospitalario, nunca se le hizo una prueba eh, eh, de operatividad desde que se instaló hace más o menos 9 años. O sea, no se sabe si funcionan o no. ¿Quién desarrolla, quién evalúa que esos planes de hospitales seguros se cumplan? Las municipalidades, su salud, el Ministerio de Salud, el gobierno regional, ¿quiénes son? Porque en este caso nosotros como miembros del Cuerpo de Bomberos es un problema. En la época del COVID, por ejemplo, fue un caso, porque no sabíamos si había un incendio en un hospital, cómo entrábamos, y supuestamente un hospital estaba contaminado por la presencia de tantos pacientes con COVID. O sea, es un problema porque no existe un plan. Los planes deben ser repartidos a las instituciones de emergencia, que ya usted lo dijo, ¿no? En la parte de atención de emergencias, pero no existe. Entonces, ¿quién regula esto? ¿Quién evalúa? Esa es mi pregunta. Bien, gracias. Bien, miren, justamente el sector salud tiene todo un sistema también por no decir, ¿no? El grupo de trabajo de gestión de riesgos de salud ha implementado un centro de operaciones de emergencia de salud del sector y que también coordina con las direcciones regionales de salud para que puedan implementar todos estos temas. En algunos casos, los hospitales están a cargo de los gobiernos regionales. Entonces hay toda una articulación que tiene que hacer el sector. O sea, el profesional de gestión de riesgo, como vuelvo a repetir, no es un profesional solamente para el tema de atención de emergencias, ¿no? Es parte de la acción que tiene que desarrollar y tiene que conocer también esos planes operativos, pero bajo el diagnóstico también de la implementación de todo el proceso. Entonces yo no le hago la estimación del riesgo, del diagnóstico, a qué fenómenos puede estar expuesta esta infraestructura estratégica, pues no voy a poder desarrollar los diferentes planes operativos, ¿no? Entonces ahí va el problema. En lo particular, el Ministerio de Salud tiene pues una política de hospitales seguros. Aparte tiene un índice de seguridad de hospitales seguros, ¿no? Tiene un índice hospitalario. Entonces, esas herramientas, esos mecanismos de poder para implementar en este caso, la continuidad operativa, que también es un plan,
¿no? Un plan de continuidad operativa donde también se desarrolla bajo el contexto de la situación que tiene el hospital y identificando pues cuáles son sus líneas más críticas y esas son las que se van a priorizar ante un evento que pueda generar un desastre. Entonces, eso es permanente. Ahora, bajo ese conocimiento de las situaciones que tenemos de cómo se encuentra el hospital, vamos a implementar medidas de prevención y reducción, pero también vamos a tener instrumentos que lo van a desarrollar seguramente en el módulo siguiente de situaciones contingentes, ¿no? Plan de operaciones de emergencia, plan de contingencia ante situaciones complejas por diferentes peligros, uno por incendio, otro por el tema de repente con el tema COVID, planes epidemiológicos, el manejo de sustancias peligrosas, etcétera, ¿no? Compatibilizada con otros instrumentos de seguridad y salud en el trabajo que debe tener también cada entidad, ¿no? Entonces acá hay una situación bien amplia. Nosotros estamos hablando desde el riesgo de desastres, ¿no? Vamos a suponer que afecta el sismo, pero se genera un incendio. Tiene que haber todo un plan operativo de emergencia antiincendios. O sea, son fenómenos asociados al sismo por el colapso de alguna infraestructura, puede derramarse un combustible, etcétera, pero también tiene que haber un plan de manejo de sustancias peligrosas. Tiene que haber todo un tema, por ejemplo, las zonas de rayos X tiene todo un plan específico para el manejo de sustancias ionizantes, etcétera, ¿no? En relación con el IPEN, ¿no? Con el Instituto de Energía Nuclear. Entonces son situaciones amplias y le doy la razón, ¿no? Entonces hay una particularidad aquí, ¿no? Que hay diferentes entidades que tienen responsabilidad. En gestión de riesgo de desastres, el MINSA, a través de su órgano, en este caso operativo, que es el COE-MINSA, ¿no? Hacen la concordancia con las direcciones regionales, entonces con las DIRESAs, entonces, y esa DIRESA pues a veces dependen de las gerencias de desarrollo social del gobierno regional, ¿no? por, por descentralización. Entonces hay que tener toda esa línea fina de articulación. Entonces acá ya trabaja la plataforma de defensa civil para articular estas acciones en el tema reactivo, que ya seguro lo van a desarrollar en adelante. Adelante, Juan. Sí, es correcto lo que usted dice. Lo que pasa es que aquí hay, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, aquí en la ciudad de Nazca, yo coordino mucho con el Centro Operativo de Emergencia de la ciudad de Ica. Y he discutido mucho con ellos porque eh, acá en Nazca, el hospital más cercano después de Nazca, tenemos Camaná, no sé si usted conozca. Claro. Desde Camaná hasta Nazca hay más o menos 4 horas. Horas. Entonces, han habido accidentes vehiculares que ya se consideran desastres a nivel de cuerpo de bomberos, a nivel de centros hospitalarios, donde tenemos 40, 45, hasta a veces choque de buses completamente, como el que sucedió hace unos años atrás de un bus de Cruz del Sur, donde hubieron más de 60 heridos, porque el bus cayó en una curva en la zona de Artico, y había muchos puestos de comidas, y estaba ahí repleto de gente. Generaron. Pero ¿qué sucede? La atención rápida para manejar un tipo de desastre no se dio. Yo me comuniqué con el COE Lima y lastimosamente no responde al sistema. Yo he discutido con ellos, si existe un plan operativo de emergencia, ¿por qué no se pone en práctica? Un herido no te va a soportar, o varios heridos no te van a soportar un viaje de 4 horas hasta la ciudad de Nazca, que tiene un hospital 2-1, hasta la ciudad de Ica, que son 3 horas más. O sea, 7 horas no te puede esperar un paciente Así para es. poder atender una emergencia. Ese es el gran problema, porque lastimosamente no existe plan, y yo lo observo todos los días, que tanto el gobierno regional o gobiernos locales y el Ministerio de Salud no cuentan con planes operativos de emergencia, no desarrollan una evaluación de riesgos de sus instalaciones, Así no es. generan un sistema de gestión para el manejo de riesgos. Lastimosamente eso pasa, y cuando afrontamos estos problemas, en vez de solucionar el problema lo más rápido posible, hace una demora mucho mayor y generando problemas mucho mayores, y que lastimosamente la vida de las personas y las infraestructuras pues se caigan, ¿no? Eso es lo peor de todo. De acuerdo contigo, Juan. Sí, en realidad el proceso tiene que ser más articulado, ¿no? Y justamente de esto se trata un poco el curso, ¿no? Trabajar el tema de planeamiento previo, ¿no? Porque hay que hacer, todo es planeamiento en realidad y luego poner en operaciones. Los ejercicios son los simulacros, ¿no? Que
constantemente pues hay que hacerlos, ¿no? No solamente porque lo convoque, en este caso, nuestros pares de INDECI, sino también dentro de las mismas entidades, tiene que haber constantes operaciones de simulación, ¿no? Ante eventos que se puedan presentar, porque nadie sabe en qué momento se puede presentar un evento y hay que estar, pues, como dice, preparados. Es parte también de lo que vamos a seguir desarrollando. Bien, entonces en este caso de prevención y reducción, estamos hablando antes de una emergencia o desastre, ¿no? Para evitar, por ejemplo, que sucedan estos temas y si sucede, podamos tener impactos menores y podamos un poco ya optimizar recursos y tener una adecuada preparación, respuesta, ¿no? Eso es lo que busca el proceso de prevención y reducción. Ahí los lineamientos están establecidos con la resolución ministerial 222 para el caso del proceso de prevención y con la resolución 220-2013 para el proceso de reducción de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, bajo el proceso de estimación, en el proceso de prevención y reducción se identifican programas, actividades y proyectos para poder operativizarlos a través de un plan de prevención y reducción. Entonces, consolidamos ese diagnóstico y operativizamos a través de un plan de prevención y reducción de riesgo que debe ir alineado ¿no? a todo al diagnóstico de estimación, ¿no? Y eso nos va a permitir identificar estas debilidades que tiene, pues, en este caso, los procesos de gestión, en el caso que hemos mencionado, de repente el hospital, ¿no? Y sobre eso plantear soluciones y corregirlas en el entendido de que pueda desarrollar de una manera más óptima el servicio. Eso es lo que se pretende. Entonces, habrán algunas medidas estructurales de mejoramiento, ampliación o no reposición, etcétera, de lo que tenga que hacerse en la infraestructura, ¿no? Otros temas no estructurales para controlar el riesgo, protocolos, lineamientos, etcétera, de manejo de todo lo que puede haber, lo que puede considerarse riesgo. En principio, desde la infraestructura ante eventos de fenómenos naturales, inducidos por la acción humana, por el manejo y procesamiento de diferentes sustancias, etcétera, y otros temas de lo que ya estamos hablando hoy, ¿no? Incluso operacionales, ¿no? Y en ese sentido habrá que hacer todo un cronograma de implementación, pues, de este plan. El lineamiento, ya lo hemos mencionado, es de cumplimiento obligatorio de todas las entidades del SINAGER. La finalidad es que se pueda contar con estas pautas metodológicas para hacer todo un análisis de estas potencialidades, debilidades que tienen, en este caso, los distritos en principio. Pueden ser traducidas también a infraestructuras estratégicas que manejan las entidades, ¿no? Los sectores o sus órganos públicos desconcentrados. Acá hay todo un proceso específico de desarrollo para lograr el instrumento operativo. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, es en este caso el ente asesor que da los lineamientos, brinda la asesoría técnica, pero también son responsables los ministerios, los organismos públicos descentralizados, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? CENEPRED propone la normativa al ente rector, a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Quien aprueba a través de una resolución ministerial o delega también la aprobación para que se haga a nivel de resolución jefatural. Los ministerios y organismos públicos descentralizados incorporan en sus instrumentos de planificación del desarrollo de presupuesto y gestión. Entonces, el enfoque de prevención, reducción, como mencionamos, ¿no? Tiene que tener estos planes operativos. El gobierno regional y local también incorpora las actividades, acciones, programas y proyectos de prevención y reducción de riesgo. Ellos implementan el tema de sus competencias en la construcción del desarrollo, en la regulación y uso de suelo. Las entidades privadas y sociedad civil impulsan el desarrollo de una cultura de prevención. Entonces la población es la que con su conocimiento que tiene también promueve que en este caso las entidades que regulan el uso de suelo puedan pues articular todas las inversiones en ese sentido. ¿Qué cosa utiliza? Los insumos para la prevención y reducción vienen del proceso de estimación, de los informes o estudios de evaluación de riesgo, ¿no? Entonces estos informes de evaluación de riesgo es por cada fenómeno, por cada peligro, por cada situación de riesgo que podamos tener.
información sobre escenarios de riesgo, ¿no? De todos los escenarios probables que pueda tener, no solamente puede ser sismo, ¿no? Puede ser deslizamiento, inundaciones, hay que ver la situación del territorio, a qué condición está expuesta. Y sobre eso haremos el plan, ¿no? Y priorizaremos en algunos casos el inicio del más crítico, hasta lograr tener todo un atlas de gestión de riesgos de los diferentes fenómenos, ¿no? En los instrumentos de planificación y gestión, lo que hemos hablado mucho, ¿no? Instrumentos de planificación, plan de desarrollo, gestión, ROC, MOF, etcétera. Información de entidades técnicas científicas. Entonces, la data de la entidad técnica científica nos va a dar pues un insumo muy importante para lograr caracterizar la fenomenología que podría afectar al ámbito de estudio. Información generada por la población sobre peligros potenciales y alternativas de solución. Hay población que también conoce los riesgos con los que convive, ¿no? Y genera pues un mapa comunitario y alcanza ese conocimiento a los gestores de riesgo de sus distritos, de sus provincias, y con esa data se puede trabajar, se puede iniciar un proceso de evaluación de riesgo. Políticas, normas, planes de desarrollo de los 3 niveles de gobierno, recursos humanos, materiales y financieros, para operativizar los productos que queremos. En prevención, estas acciones son del mediano y largo plazo, ¿no? Entonces se identifican y priorizan actividades para evitar que se generen nuevos riesgos en la sociedad. Entonces hay que ver de qué manera vamos a evitar que se genere. Ya hemos abundado en esto. Fiscalización, cambio de uso de suelo, verificación del cumplimiento de normas, promover la seguridad en las inversiones, que sean sostenibles, resilientes, ¿no? A través de los modelamientos ante la fenomenología, donde puedes estar implementando ese cierre de brechas, incorporar a los instrumentos de ordenamiento y planificación del desarrollo en las normas de regulación urbanística y de edificación a nivel sectorial, territorial, urbano y rural. O sea, no solamente las edificaciones van a ser, pues, hoy estamos haciendo gestión de ciudades todavía, ¿no? Porque tenemos la mirada de protección a la población, porque en las ciudades está concentrada mayormente la población, pero también hay población periurbana, hay población rural, dispersa, semidispersa, hay infraestructuras en los medios de vida que tiene la población, ¿no? Infraestructuras de riego, etcétera, carreteras, etcétera, que contribuye a los flujos económicos, y todo eso hay que también trabajar, ¿no? Actividades de carácter planificador y regulador con plazo de ejecución del mediano y largo plazo. Entonces aquí pues estamos hablando, si nosotros no hacemos planificación, vamos a seguir atendiendo emergencias y desastres, ¿no? Entonces necesitamos la prevención y reducción de riesgos, son acciones, en algunos casos del mediano, largo plazo. Y eso pues no se implementa con situaciones de emergencia, ¿no? 60 días no es suficiente para poder desarrollar un proyecto de inversión. Nos da así una prioridad para poder tomar conocimiento de acciones, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. En la reducción hay que priorizar y programar proyectos. Para la reducción de los riesgos existentes, incorporar a los programas presupuestales. O sea, para yo incorporar como profesional de programación, tengo que tener en mi programación multianual todo este proyecto de inversión, esta cartera de proyectos ya generados. Entonces, para poder programar. Si no, no puedo programar. Entonces, esa es una situación compleja también que la vamos a desarrollar en el proceso de reconstrucción. Ahí vamos a darnos cuenta que ahí no hay necesidad de cartera de proyectos, ahí es una situación post-desastre. Pero para el tema de prevención y reducción es la planificación normal, ¿no? Cómo estamos construyendo desarrollo y hay que generar proyectos de inversión que puedan acompañar en este proceso. Estas actividades y programas son con carácter de ejecución inmediata, ¿no? Plazo mediato, al corto, mediano. Eh, Se están generando pues situaciones de gestión pública para que con decretos de urgencia se puedan financiar proyectos, ¿no? De reducción de riesgo, pero tienen que ser debidamente sustentados, bajo qué situación se afecta. A la fecha se vienen haciendo para algunos ámbitos a través de IOARs y o también financiamientos con Fondes por situaciones de alto peligro, ¿no? Fondes tiene pues todo un procedimiento, estos puntos críticos tienen que estar en alto peligro y bajo esas condiciones pues se prioriza la intervención con una actividad de emergencia, etcétera, ¿no?
pero ya eso está vinculado al financiamiento de Fondes, que seguramente lo van a tocar en la gestión reactiva. Este plan de prevención y reducción de riesgo de desastres tiene todo un procedimiento metodológico, pues amerita, pues, ¿por qué hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Hay que generar toda una información. Entonces, lo que hablamos del proceso de estimación, ¿no? Si no tenemos la información sobre los peligros, las vulnerabilidades y estos objetos de evaluación para poder elaborar el plan, pues no vamos a hacerlo nunca. Entonces hay que generar ese conocimiento del riesgo, mapearlos, diagnosticar los elementos expuestos, la vulnerabilidad y poder proponer qué se desarrolla. Aquí están los planes específicos por procesos de los que hablamos, ¿no? El artículo 39 del reglamento de la ley del SINAGER habla de los planes por procesos. Planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, ¿no? Como este es el plan, por no decir el plan eh, base, ¿no? El plan base. Aquí nos van a dar todo el detalle del diagnóstico de todo lo que necesita el territorio, eh, siendo ambicioso de todos los peligros que podamos identificar y poder materializarlo pues, en un instrumento y decir qué vamos a hacer. Y sobre la base de estos instrumentos se van a desarrollar las acciones de prevención y reducción. Y ese es insumo para el plan de preparación, porque va a conocer dónde hay zonas críticas, dónde hay zonas de riesgo alto, muy alto, y ahí harán la preparación, tendrán sus planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación, planes de contingencia, otros planes, plan de continuidad operativa, planes de gestión correctiva, planes específicos de reducción de riesgo, ¿no? Que hay que desarrollar, ¿no? En algunos casos con ciertas particularidades, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento. Aquí ya los insumos pues, que se dan para poder tener en la metodología están incluso desde el proceso de estimación del riesgo, donde generamos los datos, ¿no? El lineamiento aprobado por la 334, el lineamiento técnico del proceso de prevención que está aprobado por la resolución ministerial 222, el lineamiento del proceso de reducción que está aprobado por la resolución ministerial 220. Entonces, esa es la importancia. Hay toda una estructura básica que se desarrolla y sobre eso, pues, este plan debe trabajarse, pues, para identificar las medidas, ¿no? Programas, actividades y proyectos para reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres y prevenir la generación de nuevas condiciones. En sencillo, sin ir a mucho detalle, ¿no? Entonces tenemos que reducir los riesgos existentes y evitar que se sigan generando riesgos. Un reto muy amplio, fuerte, que vamos a tener que trabajar pues con situaciones políticas, con situaciones de burocracia, de reordenamiento de procedimientos, de procesos, etcétera, ¿no? Se sustenta en enfoques territoriales basadas en el tema de la dinámica de los riesgos, descentralizado y participativo. Es importante el funcionamiento del grupo de trabajo de la gestión de riesgo de desastres y la conformación de los equipos técnicos. Las gerencias de las municipalidades, de los gobiernos regionales, yo también de los ministerios, conforman un grupo de trabajo. Y este grupo de trabajo tiene que tener un equipo de respaldo. Y este equipo de respaldo es el que va a planear conjuntamente con la Oficina de Planificación y Presupuesto, más la asistencia técnica también del órgano especializado en gestión de riesgo de desastres y otras entidades que van a conformar estos equipos, desarrollarán pues todo el proceso de elaboración y formulación del plan. Debe estar alineado a sus planes de desarrollo concertado, al PECEN, ¿no? O al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, dependiendo del ámbito que se desarrolle. Si es del ámbito distrital, tiene que estar alineado al PDC distrital, al PDC provincial, al PDC regional. Si hay un enfoque de cuenca, hay un plan de cuenca, al tema de cuenca. Si hay a nivel de sectores, hay que ver los PCN de los sectores, y por no decir a la visión de país, ¿no? Entonces, miren todo el alineamiento de planificación que tenemos que tener. Entonces, es un instrumento de planificación, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan en su elaboración? Las autoridades que convocan, el gobierno local, liderado por su autoridad, quien va a conducir, va a darle el respaldo político, institucional al equipo técnico y a los actores participantes. Hay todo un procedimiento metodológico. Las fases son la fase de preparación, diagnóstico, formulación, validación, implementación y seguimiento. En esta fase de diagnóstico, toda la recopilación de información histórica y sistematización de las evaluaciones de riesgo,
de los puntos críticos, ¿no? Aquí, ¿no? Del territorio, peligro, vulnerar, riesgo, escenarios, organización y sistematización de esta información para la redacción del documento diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Y sobre eso, pues, veremos qué proponemos, ¿no? Aquí desarrollaremos un marco lógico, desarrollaremos un árbol de problemas para identificar cuál es el problema y proponer pues las soluciones en la etapa de formulación. Y esas soluciones van a traducirse en proyectos. Hay todo un proceso de preparación, organización para identificar actores, conformar el equipo técnico, elaborar el plan de trabajo, inventariar información preexistente y diseño de la metodología. Una sensibilización permanente a las autoridades, a los participantes a través de difusión, comunicación, capacitación de los datos. El equipo técnico también, ¿no? Conformado inicialmente por las gerencias de línea, especialistas contratados, representantes del sector público y privado, otras entidades, etcétera, ¿no? Adelante, Johnny. ¿Alguna intervención, Johnny? Veo tu mano levantada. Creo que no. Muy bien. Fase diagnóstico. Esta fase de diagnóstico va a llevar pues, a poder identificar otros peligros o el escenario probable de intervención sobre la base de la información recopilada, sobre la base de todos los datos de peligro, vulnerabilidad, riesgo, y una vez sistematizada, se harán pues estos escenarios probables de intervención, ¿no? Hay que identificar los peligros, analizar la vulnerabilidad, ¿no? Instrumentos de gestión, de regulación, fiscalización, estamos hablando de institucionalidad, capacidad operativa, etcétera, ¿no? Presupuestos que tenemos, cómo estamos implementando la gestión de riesgo, desde esa mirada, ¿no? Entonces, la identificación y caracterización de los peligros a través de datos mapeados, ¿no? En base de datos, de geoprocesamiento, de los diferentes fenómenos que podrían afectar al ámbito de donde estamos elaborando el plan. Fenómenos atmosféricos, fenómenos sísmicos, geológicos, hidrogeológicos, eólicos, etcétera, ¿no? Los que pueda tener. Hacer algunos mapas de identificación de peligros, fichas de zonas críticas, ficha de puntos críticos, diagnóstico de vulnerabilidad, ¿no? Que implica identificar pues estas condiciones de susceptibilidad de la población ¿no? a un peligro a través de la exposición, fragilidad, resiliencia de los asentamientos humanos, de las líneas vitales, de la tipología de ocupación del suelo, formal o informal, niveles de pobreza, ¿no? La fragilidad económica, actividades económicas, niveles de organización. Sobre eso también se tiene que desarrollar mapeos de zonas críticas, etcétera, que nos permita, pues, en este caso, ir desarrollando todo un diagnóstico de estos ámbitos a intervenir, a hacer un cálculo, valoración del riesgo, ¿no? Zonificar y articulaciones que hemos hablado, ¿no? Esa articulación con los diferentes instrumentos de gestión, planificación, ¿no? Y todo el alineamiento con las políticas, con los planes, para lograr una visión concordada, ¿no? Y tener el alineamiento y poder desarrollar los productos que vamos a alinear en este caso del plan. Bajo el objetivo general del plan de prevención, ¿no? Como es el de reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, etcétera, ante un fenómeno específico, ¿no? De inundación, de sismo, plagas agropecuarias, etcétera, desarrollaremos objetivos específicos con sus respectivos indicadores, bajo ya establecer una meta, ¿no? de la línea base de la situación inicial y proponer las acciones, ¿no? En el tema de la formulación. Entonces, objetivos específicos, indicadores, acciones típicas en prevención y reducción que se van a desarrollar, qué medida vamos a hacer con cada caso, ¿no? Y pues es parte ya en este caso del tema de la funcionalidad que queremos tener de la institución, de poder ordenar el territorio, ¿no? En este caso, ¿no? Fortalecimiento institucional. Aquí también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Aquí viene ya el tema de proyectos de inversión, de medidas estructurales, no estructurales, que hemos hablado mucho, ¿no? Obras de regulación, de rectificación, de protección, ¿no?
medidas no estructurales que se van a ir desarrollando, ¿no? Y de esa manera ya consolidar este programa de inversiones, esta cartera de proyectos, para luego hacer toda una gestión, priorizar la matriz de proyectos, cuáles ingresan primero, cuáles son prioritarios bajo sus sustentos respectivos, y toda una propuesta ya de gestión del plan, ¿no? Dado todo ese proceso de diagnóstico, formulación del plan, desarrollo del objetivo, metas, indicadores, propuestas de inversión, se desarrolla toda la fase de validación. Hay toda una presentación pública para recibir aportes, o en todo caso incorporar algunos temas que en este proceso de validación se pueda identificar que no se han incorporado, se aprueba oficialmente, se difunde, y como parte de la difusión también se remite a SIGRID para que esté en la plataforma y también sea de público conocimiento, ¿no? Y se inicia todo un proceso de implementación del plan. Entonces, aquí empieza todo el proceso de monitoreo, ¿no? Para que podamos ya gestionar la implementación del plan a través de estas medidas de gestión prospectiva y correctiva. Todo un seguimiento, monitoreo que tiene que hacer en este caso la entidad, y también tienen que hacerle las entidades. CENEPRED está haciendo seguimiento al instrumento, pero todavía no está incorporando el seguimiento a cada plan, ¿no? Porque es una situación amplia. Están en el proceso de desarrollo de los software para poder ya hacerle seguimiento de implementación a cada plan que se presente a nivel de distrito, provincia, región y sector. Entonces, esa es parte de todo el proceso que hemos querido un poco compartir. La gestión prospectiva y correctiva del riesgo, en principio los tres procesos de estimación, prevención y reducción, lo que buscan es, como su propio nombre lo dice, generar este conocimiento del riesgo para evitar que se sigan construyendo más riesgos en adelante, trazar una línea base que nos permita pues ir viendo dónde están las brechas que tenemos que intervenir, y reducir estos riesgos existentes. Entonces, esto con el fin de que no puedan materializarse en desastres. Eso no significa que los desastres van a dejar de ser, van a continuar. Hay una situación compleja en el territorio, sabemos de ello, y pues ameritará también utilizar todo este diagnóstico previo de conocimiento del riesgo, de implementación de la prevención y reducción para poder desarrollar en el tema reactivo las mejores acciones y operaciones que amerita. Entonces, eso es un poco lo que hemos querido compartir ahora. Muchas gracias por su atención. Creo que ustedes van a tener una breve, vamos a decir, examen, más que examen, es un checklist de datos para poder ver que hayan podido ustedes mismos reconocer qué cosas están llevándose de esta experiencia compartida en este módulo. Muchas gracias y bueno, buenas noches. Los dejo ya con la coordinadora del curso para que puedan darle las indicaciones respectivas. Ok, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Ahora les voy a enviar, por favor, estén atentos a su chat. Les voy a enviar un enlace para que puedan desarrollar su examen. Después de que cada alumno haya desarrollado su examen, por favor, se retira de la sala, ¿de acuerdo? Tienen 15 minutos para desarrollar el examen. Voy a proceder a enviarles el link para que puedan ingresar. Ya. Por favor, ingresen y buena suerte con su examen.